que desde el Museo de Arte Umarreina pensamos este espacio como una nueva experiencia museal en la que los artistas y los espectadores tienen un papel activo y participativo, en donde es posible trascender las fronteras de la noción de museo como ese espacio solamente como un repositorio o un lugar para la colección y exhibición de las artes, y que para nada pretende reemplazar la presencialidad, sino que simplemente nos trasladamos a un territorio nuevo, como es el de la virtualidad, obligados o empujados por las circunstancias particulares que ha tenido este momento. Estos espacios tienen como dos objetivos principales. Uno es mantener este vínculo, este contacto con los artistas para que ellos nos cuenten también cómo resolvieron estas circunstancias del aislamiento obligatorio con respecto a su producción artística. Y por otro lado también producir un registro para el museo de lo sucedido en este momento histórico, que cuando lo veamos al tiempo vamos a poder por lo menos analizarlo a través de este registro. Yo tengo una serie que la estoy trabajando desde hace bastante con lo que tenemos en la cabeza. Y cuando empiezo a hacer esta obra, estaba apareciendo la cuarentena, no estaba todavía. Cuando empieza la cuarentena, empiezo a pensar qué es lo que pasa en mi cabeza. Abro mi cabeza y encuentro algunas cosas. Las primeras fueron los pájaros. O sea, empiezo a ver la naturaleza y la naturaleza me da un sentido de ubicación. La cuarentena, en mi caso, a mí me ubicó en mi casa, era en mi lugar, en mi tierra. Y también nos llevó a pensar en esta situación de a la deriva. Empecé a pensar en que somos un barco y que estamos todos arriba de este barco y que no sabemos hasta dónde vamos a dónde vamos a llegar. Muchas gracias, Marce, por compartirlo con nosotros. Desde que también creo que es un riesgo, ¿no es cierto? ¿Se siente así? Sabés que el riesgo es el hecho de decir, mostrar lo que los temores, porque acá son todos temores. El hecho de tener la cabeza llena de pájaros es, están todos cantando y haciendo ruido para no escuchar lo que nos está pasando. Y después el hecho de encontrar la quietud en el árbol, en los árboles que nos rodean, y que ellos, el movimiento que tienen es de crecimiento, pero las raíces se mantienen firmes en el suelo. Entonces a nosotros nos volvieron a ubicar en el lugar y nos dejaron quietos para que observáramos y para que viéramos qué es lo que está pasando. Yo me salgo un poquito de la consigna y quería hablar de Adela. El año pasado, la familia, los hermanos, trabajamos con Adelita para publicar su libro. Y yo tuve el honor de ilustrarlo. La tarea del ilustrador sería poner imágenes a las palabras. Entonces, en uno de lo primero que hice fue poner esta imagen, que es donde se relata un episodio. Hay dos personajes, uno escucha y otro habla de abajo. Entonces, las otras poesías y los otros cuentos eran mucho más sensibles, no tenían un relato tan preciso. Entonces, a mí me costó mucho hacer ilustraciones de las otras cosas. Entonces, ¿qué hicimos con Adelita? Fui entregando los dibujos y grabados que tenía, y Adelita fue tomando esos dibujos y encontrándoles una hermandad, o una coincidencia, o una consonancia entre los dibujos que yo había hecho en forma espontánea y la obra de su libro, sus poesías y sus cuentos. Entonces ella misma iba encontrando una simbiosis, digamos, en los diferentes dibujos que yo los había hecho, digamos, en forma espontánea, como conclusión que mi hermana nos preparó de una manera exquisita, dejando su testamento. Dice: cuando yo me muera,
Quiero un velorio en casa con vino y licores, y un borracho o más. Quiero que se acuerden de mí, de mis chistes, de mis abejas, de lo justificado que fue en mi vida ser ayudadora de malos ratos. De mis pasiones, de mis tristezas, de mi alegría, de mis costumbres, de mi amor. Quiero que me pongan en una vasija de cerámica fresca, como a una antigua momia diaguita. Que haya velas y muchas flores blancas. Cuando yo me muera, quiero escuchar las voces de los niños jugando, o un grito, un quejido y una carcajada, y un silencio largo cuando me entierren. Gracias. Adela Mercado, Laberinto Interior, mi hermanita. No, si no lo contás vos esto, de que hubo un proceso inverso, de que ella eligió entre esos dibujos cómo ilustrar la poesía, y qué bueno que está esto del proceso inverso, me parece que también juega con esto que hablábamos cuando hacíamos la prueba, ¿no? En la resonancia, que es lo que muchas veces hacemos delante de la obra del artista o ante una obra, es decir, inmediatamente hacemos estas relaciones con qué nos resuenan, y que es una cuestión que hacemos normalmente. Así que, bueno, muchas gracias, Jorge, por compartir esto tan íntimo. Y bueno, durante la cuarentena me pasaron, diríamos, varias cosas, atravesé varias situaciones, creo que como todos, ¿no? Varios estados anímicos, algunos días con muchísimas ganas de pintar, otros días no tanto, más preocupada por temas laborales, de nuestro espacio de arte, si podríamos abrir, si no. Y bueno, hablando el otro día con ustedes cuando hicimos la prueba, bueno, les comentaba esto, que yo, diríamos, siento que no estoy todavía enmarcada en una línea artística puntual, sino que es como que no tengo, todavía no me encasillo, no me enmarco en un estilo en puntual. Bueno, la línea y el punto son como los dos elementos, diríamos, mis dos elementos favoritos, que salen solos. Algunas de las temáticas que tomé son inspiradas en el mundo natural, ¿no? que era el mundo que seguía libre, ¿no? en esta cuarentena que, como bien dije, a uno lo hace pasar por tantos estados anímicos, y también en esas obras que a mí me generan como mucha paz pintarlas, diríamos, son como momentos de silencio, de reposo dentro de ese, yo a veces lo llamo de ese como gran experimento, ¿no? En el que nos ha sumergido esta cuarentena, como un gran experimento en donde, un gran hermano en donde de repente todos estamos encerraditos. Y bueno, y de lo último que he pintado, porque bueno, a veces, diríamos, con la pintura, para mí la pintura siempre es un momento, diríamos, muy gratificante, siempre trato de trasladar en la obra aquellas sensaciones como más optimistas o positivas dentro de mí, y en algunas obras paralelamente me gusta escribir o hacer como una reseña, o a veces al revés, de lo que escribo surge después una pequeña obra. Esto de las casas también, ¿no? Porque en una de las obras de Luis también estaba la casa. ¿Se acuerdan? Recuerdo perfectamente, sí, porque pusimos una parte de esa obra en unísono y sí. Estaba eso del taller y bueno, y entonces cómo aparecen estos dos elementos, la naturaleza y la casa, como esto que nos ha cobijado, digamos, porque la naturaleza también nos cobijó bastante, que teníamos la oportunidad de poder estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y qué importante se volvieron las casas. En esta cuarentena yo tuve una experiencia con alguien que está presente, creo, con Ricardo Dávalos, que es un gran amigo mío, y escribimos un cuento. En realidad lo escribió él le dio digamos, la intensidad y el motivo y su conocimiento, y yo lo ayudé al hacerlo, digamos, ponerle la técnica de cuento.
Y eso también fue una tarea conjunta que hicimos con Ricardo, y a mí me pareció sumamente interesante y enriquecedor. Y creo que ha salido una obra que a mí me gusta mucho. Así que bueno, ahí está Ricardo, y yo creo que trabajar en conjunto, que es ponerlo de uno, dejar el egoísmo, digamos, se vuelve una cosa general, y después volver a retomarla. Yo creo que es muy difícil para uno mismo, para uno solo, hacer una obra de ese tipo. Esto es bastante interesante en el sentido de que en un momento hablábamos, creo que en el primer conversatorio o algo así, de lo de aislamiento que mencionaban entre los artistas, que normalmente hay un aislamiento en la creación, en la producción, pero que este aislamiento obligatorio había sido distinto, por supuesto. Pero esto que mencionan ustedes, el trabajo conjunto, también es algo que yo he visto que en estos grupos, de cómo pueden compartir una producción y un momento de creación los artistas, ¿no? Entonces, yo no estoy tan segura de eso del aislamiento. Por ahí hay un momento, hay un instante, hay pero creo que también, y la prueba está en lo que producen estos grupos, ¿no? ¿Cómo creen o qué papel creen que está jugando el arte en este momento? En estos momentos en donde nos ha tocado estar más con nosotros mismos o más en nuestras casas, ¿no? Que decíamos en aislamiento, creo que el arte te deja libre, o sea, te da una libertad interna que realmente es casi igual a salir corriendo por mares, montañas, a irte de excursión, a irte de viaje. El arte es una forma de comunicación que obvia el razonamiento. Es una comunicación que está en otro nivel que el nivel consciente. Y entonces lo que hace el arte es formar el pensamiento lateral, y la persona entonces se vuelve más sensible a las cosas no tan visibles y no tan evidentes de la razón. Compartir que este espacio es sensacional. La simple posibilidad de que la gente que se dedica al arte se exprese y pueda hacerlo con esta libertad, incluido el problema y el momento que nos toca vivir, bueno, es grandioso. Así que, nada. Sobre esta postura que tomamos desde la gestión del museo, de pensarlo como un espacio público, a pesar de que es una organización sin fines de lucro, pero entenderlo como un espacio público donde, y nos referimos a lo público como esto que nos pertenece a todos, ¿no? Y en el cual pretendemos que el ciudadano participe de la construcción de este museo también, y de la apropiación de este museo. Entonces, me encantó la presentación esta que han hecho. Y yo creo que dicen, cuando volvamos a la normalidad, que este museo o cualquier emprendimiento cultural tenga continuidad, lo principal es que los artistas o los miembros que de cualquier promoción de este tipo continúen. Es decir, que esto se siga haciendo por encima de los avatares del día a día que normalmente nos roban tiempo, ganas, esfuerzo y demás, pero que siga adelante. Esa es mi sugerencia, que sigan adelante con esto. Nos han enriquecido a mi señora y a mí un rato. Que en todos los ámbitos esta nueva realidad, esta nueva normalidad, digamos, llegó para quedarse. Si no es del todo, parte de ella se va a quedar seguramente ya instalada en nuestros quehaceres. Entonces, lo que estamos buscando y lo que se está trabajando en casi todos los museos del mundo y de América es de poder ampliar este terreno de lo virtual dentro de los museos, porque realmente esta situación dejó al descubierto la gran diferencia que hay entre los museos que tienen recursos tecnológicos, como por ejemplo sus páginas web, sus
equipos de educación dentro del museo, sus equipos de diseño gráfico, de comunicación, y aquellos otros museos como el nuestro, donde los integrantes quienes llevamos adelante la gestión del museo somos voluntarios, y es un trabajo que hacemos en el tiempo que le sacamos a otras cosas. Es decir, tratar de producir un material didáctico desde el museo que ayude a los docentes de arte a dar clases en las escuelas primarias y secundarias, que hoy está siendo difícil, y que incluso otras materias que no tienen nada que ver con el arte están recurriendo al arte para ayudarse. Entonces creo que es algo que podríamos producir, por supuesto, organizado desde el museo, pero yo creo que habría mucha gente que estaríamos dispuestos a colaborar para que esto pudiera hacerse. Gracias. Hay una cosa que uno sabe que sucede en los museos, o sucedía, y era la posibilidad de copiar obras. Porque cuando uno copia la obra de un artista, se imbuye, digamos, de su técnica, de su conocimiento. Es diferente verlo en la ilustración o de lejos, que estar metiéndose con el, digamos, buscándole la forma en que hizo la pincelada o cómo mezcló los colores. Así que a mí me gustaría que los museos, y que bueno, que nuestro museo tuviera esa posibilidad de que la gente pueda ir a copiar la obra. Entonces, pero ese valor es un valor altísimo. Poder sentir la obra, mirarla, estar presente en la obra y tratar de copiarla, me parece que sería algo extraordinario para el museo. Decirle que nuestro museo tiene una colección de arte mendocino y nacional de una importancia realmente increíble, considerando el espacio que tenemos en San Rafael, ¿no? La cantidad de gente que somos. Eso en principio. Por lo tanto, para los artistas sería sumamente importante que nosotros pudiéramos organizarnos en el sentido de hacer sí, ejercicios de copia o una reinterpretación de alguna de las obras que nosotros tenemos. Solamente una anécdota respecto de la exposición de Fader cuando venían los chicos, ¿no? Que tuvimos tal cantidad de chicos que han visitado, y la mirada que tienen los chicos frente a la obra de arte, cuando todavía como los adultos estamos ya contaminados, entre comillas, cuando ya la obra de arte no somos capaces de mirarla con un espíritu libre, ¿no? Siempre estamos buscando si la composición está bien, si el color lo usó del otro lado. Los chicos se paran frente a la obra con ese espíritu absolutamente virgen. Uno me dice, vení, Sonia, vení, que te quiero preguntar una cosa. ¿No te parece que acá el pintor se le manchó mucho la pintura? Mira, Fader. Entonces yo lo miraba y tuve que admitir que realmente, ¿sabes? Exactamente me dijo, ¿no te parece que el pintor acá ha limpiado los pinceles? Y les juro que parecía realmente que Fader había limpiado los pinceles en la última franja del cuadro. Entonces, ese espíritu y esa libertad para decir lo que realmente piensan, claro, que los adultos lo hemos perdido, y los que, bueno, entre comillas, también no somos capaces a veces de plantarnos frente a la obra solo con la capacidad de emocionarnos y de enfrentarnos a esa obra solo con el espíritu, sin el conocimiento.